Bueno, les agradezco mucho por estar aquí en esta actividad que hemos programado en la Semana de la Ciencia Política. Hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Monedero de la Universidad Complutense de Madrid, aunque creo pues que no es necesaria una presentación, igual la haré porque todos pues conocemos de su trayectoria. Quería contarle que hoy precisamente en Colombia es el Día del Politólogo y la Politóloga. Ah, bueno. eh, entonces, que está muy bien que podamos conmemorar este día con la presentación de su libro de Política para Indiferentes, que salió con el Fondo de Cultura Económica el año pasado, a finales del año pasado. Eh, el profesor Juan Carlos Monedero, inclusive recurro, profe, a una misma valoración que hace usted de sus implicaciones durante las últimas décadas en su libro, eh, digamos, en los gobiernos de cambio latinoamericanos, en el ciclo del movimiento de los indignados del 15M, en la fundación de Podemos, en por primera vez desde el fin de la Segunda República tener un gobierno de coalición en España, ¿cierto? Eh, Además pues de sus múltiples libros como profesor también de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces para nosotros pues queremos extenderle un agradecimiento muy grande por aceptar nuestra invitación de compartir con nosotros en esta Semana de la Ciencia Política, aún sabiendo que las condiciones, digamos, presupuestales de la universidad eran muy difíciles y que usted pues con su generosidad se prestó igual para compartir con nosotros en este día. Yo le propongo que podamos tener una intervención suya en términos de presentación del libro entre 40 y 60 minutos y que después podamos tener una media hora de preguntas, si le parece bien. Entonces reitero mis agradecimientos y reitero pues que me parece muy importante poder conmemorar el Día del Politólogo y la Politóloga con la presentación de un libro que trae precisamente como título Política para Indiferentes. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Luis Miguel. Eh, y saludos desde la noche madrileña. Yo siempre cuento a los alumnos que estaban reunidos todos los dioses, disputándose entre ellos quién era el más importante, y habló el dios de la física y dijo, obviamente yo soy el más importante porque del caos originario extrajimos las leyes físicas y se pudo organizar el universo. Y le cayó el dios de la química y dijo, no, no, no. El dios más importante soy yo, porque del caos originario extrajimos las leyes químicas y se permitió que se generase el ADN, existió la realidad. Y dijo, no, 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 no tenéis razón. El dios más importante soy yo, dijo el dios de las matemáticas, porque del caos originario extrajimos las reglas que permitieron que el mundo estuviera ordenado. Y de repente el dios de la política dijo, cállese todos, porque realmente ¿quién creó el caos originario? ¿No? Que era una manera de plantear que son los políticos o los politólogos los responsables del caos originario. Si yo hubiera sido en vez de politólogo concertista, igual hubiera hecho una sinfonía, pero como somos politólogos, intenté dar una respuesta a un mundo donde las pistas están debilitadas y en un mundo sin pistas estamos despistados. Y política para indiferentes, utilizando una frase de un superviviente de Auschwitz, alguien que estaría hoy profundamente abochornado con lo que ha hecho Netanyahu en Gaza, Elie Wiesel, que decía que lo contrario del amor no es el odio, que lo contrario del amor es la indiferencia. Y en ese sentido, pues intenté construir un antimanual de política, porque Política para Indiferentes es un manual, pero concebido como antimanual, para que cualquier persona interesada en lo que creo que es más importante para nuestra supervivencia, que es ponernos de acuerdo de una manera consciente y organizada para enfrentar los enormes retos que tenemos por delante, tuvieran alguna herramienta para poderlo desarrollar. Me ha dado siempre mucha rabia desde hace mucho tiempo que la sección que crece y crece y crece en las librerías siempre es la de libros de autoayuda. Y estoy convencido de que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Y por eso he escrito ese libro, que tiene una organización que es con la que suelo trabajar siempre en las clases y en las charlas, que es primero explicar la confusión de la época, esa pintada que vi una vez que decía que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, y analizar, que es donde me voy a detener ahora más, en explicar un mundo
confuso, un mundo sin marcadores de certeza, un mundo, te digo, sin pistas, con brújulas desmagnetizadas, con las bolas de cristal que se han caído al suelo y se han hecho añicos. Y después de esa confusión de la época, solo detenerme, que hoy no lo vamos a hacer, en la naturaleza humana. Hoy ha salido una noticia en la prensa europea de que durante el cerco de Sarajevo, en 1991-92, hubo empresas que hacían safaris para subir a las colinas y asesinar en la avenida de Sarajevo a personas. Asesinaron a unas 11.000 personas en esa autopista de esa ciudad sitiada, y había gente que pagaba hasta $100.000 por asesinar a seres humanos en esa cacería. Hay un documental que se llama Safari Sarajevo, de hace un par de años, y hoy la Fiscalía italiana pues, se ha puesto en marcha para juzgar a gente que se sabe que participó en eso, donde además si asesinaban a niños era más caro, ¿no? Pongo este ejemplo que sobrecoge para entender que los politólogos necesitamos tener una clarificación sobre la naturaleza humana. Y tenemos que saber que hemos llegado hasta aquí cooperando, colaborando. Hemos llegado hasta aquí porque somos zoon politikon, que decía Aristóteles, porque tenemos la parte blanca del ojo tan grande para que nos podamos comunicar solamente con la mirada, y porque hemos sobrevivido por nuestra condición comunitaria. No tenemos garras, no tenemos astas, no tenemos veneno, no tenemos alas, no corremos muy deprisa, no nadamos muy deprisa. Y lo que nos ha permitido sobrevivir como especie es precisamente nuestra capacidad de cooperar entre nosotros a través del lenguaje. Pero eso no quita que haya gente malvada. Y esta tensión entre nuestra condición individual y nuestra condición colectiva es lo que explica que nuestra vida social tiene que dar respuesta a cuatro grandes problemas, como planteaba Aristóteles, que luego lo va a recoger Weber y lo va a recoger Talcott Parsons, y que lo desarrollo en el libro, que los seres humanos por nuestra vida social tenemos cuatro grandes desafíos. La escasez, que lo va a resolver la economía, generando la división del trabajo. Tenemos un problema de conflicto entre nosotros, que lo va a resolver la política a través del poder. Tenemos un problema de desintegración social, que lo va a resolver el derecho o el sistema normativo gracias a la reciprocidad implícita en las leyes. Y como al final nos morimos, empiezo el libro diciendo que vivimos en sociedad para burlar la muerte, y la burlamos con la economía, y la burlamos con la política, y la burlamos como el derecho, pero al final nos morimos. Y al final necesitamos, ya digo, burlarla también, creándonos una idea de trascendencia, que nos la va a otorgar la familia, nos la va a otorgar la nación, nos la va a otorgar la religión, o nos la va a otorgar una idea mayor que nosotros de un rumbo, de un destino, que se ve muy claro con la gente que sobrevivió en los campos de concentración. Solamente la gente que tenía una, una idea de algo más grande que ellos mismos fueron los que encontraron fuerzas para sobrevivir en el mal por excelencia, que eran los campos de exterminio, ¿no? Y por tanto, ya digo, necesitamos, ¿no?, dar respuesta a esos cuatro grandes desafíos, y que están integrados. Hay que tener mucho cuidado como politólogos, y a veces cometemos el error con la idea de la autonomía de la política de Maquiavelo. Análisis, ana es hacia atrás y lisis es romper. Cuando hacemos análisis, desmantelamos algo que existe hacia atrás, desmantelamos algo en sus partes hacia atrás, pero luego hay que hacer síntesis, porque esto está entero, y si yo lo descompongo en sus partes, las partes no es el todo. Y cometen el error los economistas en sacar lo económico de lo social, los juristas, y algunos también desde la politología. Sacan el poder y lo desactivan del resto de las obligaciones normativas, culturales, económicas, pensando que así son más inteligentes, pensando que así entienden la autonomía de la política, y que por tanto han encontrado los arcanos profundos de nuestro quehacer. Y lo que hacen es pues lo que hace Maquiavelo en algunas partes del Príncipe, que, como decía Bertrand Russell, es un manual de gángsters. Cuando los politólogos sacamos la política del resto del elemento social, pues no explicamos nada. Es como cuando los economistas quieren utilizar a Adam Smith para explicar el modelo neoliberal, y no se dan cuenta de que Adam Smith operaba dentro de un contexto religioso fortísimo, y que él nunca, en su concepción económica de
que no quería que el carnicero, ¿no?, le quisiera, sino que le vendiera buena carne. Claro, es que lo que no estaba en la cabeza de nadie es que el carnicero le vendiera carne podrida, porque, ya digo, el elemento religioso estaba tan fuerte que nadie podía enriquecerse perjudicando a los demás, ¿no? Y por tanto, cuando desanclamos nuestros conocimientos, en este caso la politología, del resto de las obligaciones, entre ellas las normativas, basadas en la reciprocidad y la vida en común, pues construimos manuales, ya digo, manuales para gángsteres. Después de explicar la naturaleza humana, que ya digo que creo que es un elemento esencial, paso a explicar el conocimiento, cómo conocemos los seres humanos. Sobre todo porque en el mundo actual tenemos que entender que hay un control de la realidad con esto de la policrisis, ¿no? Esta portavoz de Donald Trump, que cuando se inventaron que había ido a su toma de posesión más gente que en ningún otro lugar y era una absoluta mentira y le hicieron ver que era una mentira, dijo, no, no, es que estos son hechos alternativos. Es decir, hechos alternativos es me invento la realidad. Claro, ese invento de la realidad al mismo tiempo tiene el problema de que en muchos lugares de nuestros países las víctimas están votando a sus verdugos, ¿no? Y por tanto tenemos un enorme problema porque uno de los sustentos de nuestros gobiernos representativos, que es la construcción de una esfera pública, como explicó el mejor Habermas, pues hoy se quiebra en tanto en cuanto esa esfera pública está construida por mentirosos. Elon Musk se puede comprar Twitter, le cambia el nombre y al cambiarle de nombre convierte en otra cosa. Aún más con Grok, cuando dentro de esa propia serie crea de esa propia de ese medio social, se inventa una inteligencia artificial que directamente miente, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, porque son hechos alternativos, ¿no? Y por tanto hemos dinamitado la posibilidad de una esfera pública en tanto en cuanto esa posibilidad deliberativa, dialogante, de que se pueda evaluar la gestión de quien gobierna y la virtud de lo que ofrecen las fuerzas opositoras, se invalida cuando no puedes conocer realmente eso y por tanto nuestros gobiernos representativos quedan vaciados. Por eso es muy importante volver a leer a Austin, volver a leer sobre teoría del conocimiento para entender que la palabra fuego quema y que la palabra perro muerde, para entender que una parte importante de nuestra pelea es cultural, porque si no tenemos herramientas para entender lo que nos ocurre, no podemos explicar nuestras sensaciones. Es un dolor el que puede sentir cualquier ciudadano o ciudadana, pero que es inútil porque no lo puede procesar. Y por eso es tan importante recuperar el lenguaje, porque ya no solamente son las mentiras acompañadas a la definición de lo que existe, que tú en vez de hablar de un despido de trabajadores hablas de flexibilización de plantilla, o en vez de hablar de bajar los impuestos hablas de alivio fiscal, como decía George Bush, o en vez de hablar de asesinados hablas de daños colaterales, o incluso expresiones que al final han terminado contaminándose, pero hablar de limpieza étnica, ¿no? Es como, son expresiones que son terribles, ¿no? Los nazis llamaron a los Lager, ¿no? Era una manera de no llamar los campos de exterminio, ¿no? Eran campos donde concentraban a gente. Hoy un campo de concentración tiene una connotación negativa, pero inicialmente era también una manera de enmascarar, ¿no? Hoy ya digo, si no tenemos palabras para explicar lo que ocurre, pues tenemos problemas. Y claro, vemos que los grandes capitales, los grandes fondos de inversión son hoy los dueños de los principales medios de comunicación. En, en Madrid ahora mismo las universidades privadas han superado a las universidades públicas, ¿no? Entonces hay como una, una construcción, ya digo, donde la verdad ya no es relevante, donde el conocimiento se ha convertido en una mercancía y por tanto como tal mercancía está sometida también al criterio de quien la posea. Y por tanto yo creo que también tenemos como politólogos la obligación de detenernos un poco en cómo conocemos los seres humanos, el leer a Austin en la condición performativa del lenguaje, en entender por qué un inuit necesita muchos conceptos del blanco para explicar su contexto, igual que un marino necesita muchos elementos, igual que nosotros como politólogos debiéramos intentar encontrar consensos sobre los conceptos. Decía Carl Smith, nuestro nazi favorito, que esto es una broma, obviamente, porque ningún nazi es favorito,
pero que Carl Smith, que se usa mucho, pues era un nazi redomado, donde cuando se reedita su obra clásica Der Begriff des Politischen, el concepto de lo político, un libro del 23 que se publica después en los 60, no pone ni en una nota de página, quizá nos pasamos un poquito con esto del holocausto, ¿no? Pero no, porque es que eran nazis, ¿no? Eran gente supremacista, ¿no? Y no tenían ningún tipo de respeto ni de pudor frente a lo que hicieron en su momento, ¿no? Y por tanto, ya digo, creo que es interesante en nuestro momento actual volver a recuperar el lenguaje para poder encontrar palabras para explicarnos, ¿no? Leía recientemente un trabajo de un francés, de Wet, donde él decía que teníamos que diferenciar entre cuando alguien se queja de su situación personal en términos de sentirse discriminado o discriminada por alguna razón o sentirse tratada de manera desigual. ¿Y esto qué tenía detrás? Él tenía detrás la idea, decía Dewey, que, claro, si tú te sientes discriminada en virtud de salarial o si sientes discriminada, ¿no? En virtud del color de tu piel, en el momento en que te solventan esa discriminación de manera personal, desaparece el problema. Mientras que si tú te sientes parte de un tratamiento desigual por género, por raza, por clase, el problema ya no es individual y no se solventa solventando tu condición individual, sino que tiene que buscar elementos de, de solución colectiva, ¿no? Y por eso, para este tipo de cuestiones necesitamos palabras, ¿no? Y cuento en el libro que hay lo que yo llamo la ley de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer, donde tú nunca vas a transformar nada si no te duelen las cosas. Si no sientes una indignación por lo que existe, pues está habiendo un genocidio ahora mismo en Sudán y a nadie le importa, ¿no? Porque no se comenta y no se comenta porque seguramente son negros, que es una categoría que debe estar en la mente de muchas personas por debajo de la categoría de árabe, ¿no? Y, y por eso yo creo que también tenemos una obligación, los politólogos, que nunca, a diferencia de los médicos, que nunca van a discutir sobre cómo funciona el sistema linfático o cómo es la circulación de la sangre, nosotros, y por eso citaba a Carl Smith, tenemos que entender que todos los conceptos políticos, en frase de él, todos los conceptos políticos son conceptos en disputa, invariablemente. Cualquier concepto político, Estado, democracia, derechos humanos, libertades, cualquiera, está en disputa y está sometido a una interpretación. De hecho, nos encontramos con que, bueno, pues como decía Thomas Mann, los fascistas regresarán a aplicar el fascismo en nombre de la libertad, ¿no? Y tenemos un enorme debate en Europa, bueno, y también en América Latina, con gente que se reclama libertaria como Milei, pero que no le deja la libertad a mucha gente, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Eh, y por último, ya digo, después de analizar la confusión de la época, analizar la naturaleza humana, analizar todo este elemento del conocimiento, que para mí es esencial porque cuando analicemos las soluciones a lo que tenemos, si no hay cambios culturales, creo que va a ser imposible. Y ya digo que no es extraño que los grandes fondos de inversión o los grandes empresarios estén comprando todos los dispositivos ideológicos que decía Althusser: universidades, redes sociales, periódicos, televisiones. Es decir, que yo diría que hoy no hay prácticamente ningún gran dispositivo ideológico que no esté sometido a esta tensión. Y por último, hago un análisis de cómo nos organizamos, que sería la parte más politológica, la parte más nuestra, sobre todo porque me dedico a analizar básicamente el Estado, haciendo una evolución y llegando a lo que creo que es la definición más relevante de Estado, y que es la de Bob Jessop, que sigue a Pulanzas, que a su vez sigue, es una explicación postmarxista, eh, y que lo que plantean es que el Estado tiene inercias siempre, porque el Estado siempre expresa la huella que dejaron en él los que han ganado las peleas históricas. Cada vez que alguien en un conflicto histórico gana, deja una huella en forma de leyes, de usos y costumbres, de
familias que mandan, de tradiciones, de canciones, de poemas, de textos jurídicos, de autocomprensión de las universidades. Siempre el que gana deja su huella. Ahora bien, me gusta mucho de esta definición que, que va más allá de la definición clásica de Marx, de que el Estado siempre refleja o es donde se sienta el Consejo de Administración de los intereses globales de la burguesía, plantea que en los conflictos sociales, pues también en esa correlación de fuerzas, a veces ganan los hombres, las mujeres, ganan los pobres, ganan los indios, ganan los negros, y por tanto el Estado es algo un poquito más complejo eh, que esa definición simplona de Marx de que el Estado es el consejo de administración de los intereses conjuntos de la burguesía, lo cual no deja de ser cierto con Pasukanis, el gran jurista marxista soviético, que decía que el Estado siempre expresa, en última instancia, las relaciones de producción de un país, ¿no? El Estado, si cambian las relaciones de producción, tienes que cambiar el Estado, ¿no? Y en tanto en cuanto no cambies las relaciones de producción, pues el Estado va a intentar, por esa inercia, mantener el funcionamiento de las relaciones de producción. El artículo 47 de la Constitución española dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, pero también el artículo 33, que tiene más defensa jurídica dentro de la propia ordenación de la Constitución, porque está marcado por el artículo 55, ordena y le da más primacía al artículo 33 que al artículo 47. Y por eso si alguien ocupa una vivienda, no puede hacer valer el derecho a una vivienda digna que está recogido en la Constitución española, porque pesa más el hecho de que la Constitución da más garantía a la propiedad privada, ¿no? Por tanto, tenemos que entender el Estado porque una mala interpretación del Estado creo que invalida recuperar todos los elementos democráticos que estamos perdiendo. Poulanzas en su momento discutió y alimentó la posibilidad de que el Partido Comunista francés entrase en el gobierno con Mitterrand. Hoy en América Latina los cambios son posibles porque una buena parte de las fuerzas progresistas han dejado de estar en los movimientos sociales y han participado políticamente. Han participado, perdón, no políticamente porque el otro también es político, han participado institucionalmente. Y el hecho de que nuevas fuerzas políticas, que no son las antiguas, Hugo Chávez crea una nueva fuerza política, Néstor Kirchner desde el justicialismo incorpora también la Cámpora y los K, Evo Morales articula el MSD, el MAS, el PT en Brasil se reinventa, en España nace Podemos, es decir que prácticamente en todos los países hay una reinvención de la política porque los viejos partidos no terminan de funcionar y por tanto también tenemos la obligación nosotros de darle un par de vueltas, que es lo que últimamente trabajo con más ahínco, en cómo puede ser el partido que haga valer la democracia en el siglo XXI, ¿no? Porque mi conclusión es que lo que ha fracasado de los partidos políticos en prácticamente todo el planeta ha sido precisamente los partidos políticos. No se han construido como partidos movimiento, sino que eh, se ha hecho cierto aquello que en 1904 le dijo Rosa Luxemburgo y Trotsky a Lenin: cuidado, porque con tu concepción del partido, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central, y hoy añadiríamos, y, y el spin doctor sustituye al secretario general, ¿no? O la camarilla que por lo general suele rodear a los secretarios generales o a los presidentes, terminan por sustituir a la propia sociedad, ¿no? En el libro hago análisis de todos estos elementos y termino planteando algunas propuestas. Hay una cosa que digo al comienzo del libro y es em, que creo que es importante, es un dicho chino que plantea que da igual por donde subas a la montaña, desde arriba la vista es la misma, ¿no? Me gusta una parte de esto y es que si el análisis es correcto, da igual que lo hagas hoy en día desde la teología, la politología, la sociología, la filosofía, la economía, desde la arquitectura. Si el análisis es correcto, el reflejo social es el mismo. O sea, desde arriba ves lo mismo, ¿no? Ahora bien, sí que es verdad que creo
y esto es importante resaltarlo, no es igual que subas a la montaña caminando, de rodillas, con buenas zapatillas de deporte o no, en moto, que te suban en helicóptero, porque la sensibilidad con la que llegas a la cima es diferente y por tanto la sensibilidad para mirar va a ser diferente. Hay tres autores clásicos en esto. Uno es Walter Benjamin, que nos decía eso de que había que cepillar la historia a contrapelo para que saltase todo lo que estaba escondido en la trama, ¿no? Y que si tú peinas la alfombra en la dirección del pelo queda escondido. Miguel de Unamuno hablaba de la intrahistoria, es decir, esa historia que escriben, ¿no? Los de abajo, ¿no? El panadero, el artesano, el campesino, y construir la historia desde ahí. Es lo que en ese poema Bertolt Brecht de Preguntas de un obrero lector, ¿no? Dice, ¿quién cocinó el banquete de la victoria? Dice, ¿quién hizo las pirámides? Los faraones, no. Las pirámides las hicieron los trabajadores, ¿no? Parece que le hicieron los faraones y nos olvidamos del mundo del trabajo, que es realmente el que levanta las cuestiones, ¿no? Y sin darnos cuenta, si no hacemos caso, ya digo, a esta idea de la intrahistoria, si no cepillamos la historia contra pelo, si no hacemos lo que decía Paulo Freire, una pedagogía del oprimido, si no buscamos realmente cómo operan los de abajo, terminamos creyendo, pues eso, que los pobres faraones con el sudor de su frente levantaron las pirámides y los césares levantaron los arcos del triunfo y los generales ganaron la guerra sin que murieran los soldados, ¿no? Y por eso creo que es importante esta, esta mirada. Al final del libro, ya digo, planteo soluciones. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado de los científicos sociales que construyen escenarios apocalípticos que solamente sirvan para que la gente crea que son muy inteligentes, ¿no? Y que solamente ellos ven las nubes que todavía nadie vislumbra, ¿no? Y que digamos, son adivinos, ¿no? Ven lo que nosotros los mortales no vislumbramos, ¿no? Pues que se vayan de mi parte un poquito de paseo porque no sirven para nada, ¿no? Alguien a quien la sociedad le da la función de intelectual, porque intelectuales somos todos, ¿no? Pero los intelectuales son los que tienen la función de leer, pensar, escribir, debatir, y si no proponen soluciones no valen para un carajo, con perdón, ¿no? Y por tanto, esa intelectualidad, ¿no? Que no brinda soluciones, pues no sirve para absolutamente nada. Esto es más o menos el esquema del libro y yo quería pararme, a no ser que tú me digas, tenemos todavía tiempo, ¿no? O sea, que Sí, estamos bien de tiempo. como media horita. Fijaos que yo quería detenerme en una parte que cuento en el libro y que es una reflexión ya digo, yo les digo a los alumnos que tú miras el cielo y ves las estrellas, ¿no? Y te pueden emocionar. Pero para que las estrellas tengan sentido hay que dibujar constelaciones. Y lo que hacemos los politólogos es dibujar constelaciones. Las constelaciones no existen, pero nos ayudan a otorgarle un sentido al firmamento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros construimos herramientas para intentar ordenar la realidad, ¿no? Y hay un concepto que en varias charlas últimamente estoy utilizando, que es un concepto problemático, pero que creo que es muy útil y que en el libro lo recojo, que es el concepto de policrisis. He dicho que antes que empezaba analizando la realidad desde un momento de confusión, ¿no? La palabra crisis, sabéis que los chinos la dibujan con dos ideogramas, el de peligro y el de oportunidad arriesgada, ¿no? No es que sea una oportunidad como quien sale, ¿no? De fiesta una noche a ver qué le ocurre, no. O sea, es una oportunidad en un momento problemático. Entonces, pero no es gratuito que dibujen los dos conceptos, peligro y oportunidad, y al ponerlos juntos es la palabra crisis, que se parece a la idea de crisis en nuestro lenguaje, en el español, en el castellano, que viene del griego y es un concepto de la medicina que hacía referencia al momento en el cual un cuerpo enfermo sana o se muere. Crisis, en una frase que repetimos mucho que repetimos muchísimo de Gramsci, él estaba escribiendo en los años 30. La crisis es cuando, pues eso, cuando hay una situación de incertidumbre en el interregno entre dos reinos, entre dos certezas, lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y surgen los monstruos. ¿Quiénes son los monstruos que surgen? Son los monstruos, sobre todo de lo viejo que ya no funciona, pero que se quiere hacer valer. Y que yo lo pongo en contacto con
tercera ley de Newton que dice que toda acción genera una reacción. En Colombia, el triunfo de Petro generó una reacción virulenta, igual que en la victoria de Obama generó el Tea Party y generó a Donald Trump, ¿no? Porque no toleraban un país profundamente supremacista, racista, como es Estados Unidos, no toleraba que los negros gobernasen. Los derechos que alcanzan las mujeres generan una reacción muy dura de la extrema derecha contra el feminismo y contra las propias mujeres. Un embate contra las religiones genera un fundamentalismo religioso de quien se siente acorralado, ¿no? Y por eso la propia crisis, cuando amenaza determinadas realidades, pues hace que surjan los monstruos. Hoy hablamos de policrisis, es decir, de una crisis múltiple, que es un concepto que en el cambio de siglo, en el año 99, desarrollaron Edgar Morin y Anne-Brigitte Kern, en un libro que se llama eh, Homeland Earth, tierra, hogar, ¿no? Hogar, tierra. En ese espacio de policrisis, algunos autores después lo ha recogido el Fondo Monetario Internacional, lo ha recogido el Foro Económico de Davos, y algunos autores hablan, Adam Tooze, por ejemplo, del Wilson Center, le gusta el concepto porque dice que es un concepto débil. Es decir, frente a conceptos duros, en la ciencia política no tenemos leyes, tenemos tendencias, ¿no? Y claro, nos gustaría tener conceptos que fueran invariables, pero como decía antes, todo concepto político, por definición, es un concepto en disputa. Porque la propia definición de política, la política es aquella parte de lo social que gestiona el conflicto a través del poder, es decir, a través de la violencia, sea de uno, de varios o de todos. ¿Para qué? Para construir la paz. Por eso la política es la que inaugura sociedades, porque en tanto en cuanto no se inaugura la paz, no hay sociedad. En el caos también planteaba Adam Smith, pues es que no podemos decir nada, ¿no? Por eso los elementos de seguridad son tan esenciales. Por eso fijaos en El Salvador hay gente que está dispuesta a renunciar a derechos básicos con tal de recuperar un orden social que las maras se lo impedían. Por eso en muchos lugares la idea de seguridad se corre el riesgo de ser el que suspenda la democracia en nombre de lograr sociedades donde no haya violencia, allá donde el Estado es incapaz de responder a las mismas, ¿no? Y por eso el tema de la paz es que es un elemento esencial, ¿no? Porque en tanto en cuanto no se solvente el tema de la violencia, no está finalmente construida una sociedad. Y por tanto tenemos enormes dificultades para poder hablar de nada, ¿no? Decía que la idea de policrisis, claro, tiene un problema y es que parece que hay muchas crisis y ninguna es la variable independiente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sigo pensando que el tema económico es el que señala siempre la contradicción principal de nuestras sociedades. Es decir, que si uno analiza, lo hago también en el libro, cuáles son los 4 grandes escalones de la sociedad: economía, política, sistema normativo, derecho y cultura. El suelo es lo económico y lo económico condiciona y a largo plazo determina ese suelo económico, lo político, lo normativo y lo cultural. Pero también hay un orden cibernético inverso, igual que existe ese orden marxista desde la existencia condicionando determinado la existencia, la existencia determinando la conciencia, el pensamiento, las leyes, la organización social, las relaciones de producción, etcétera. El otro orden cibernético también existe, como planteaba también Parson. Es decir, que lo cultural, si tú dices como Lenin que la sociedad es soviets más electrificación, tú vas a permear toda la organización social desde esa idea hasta realmente cambiar incluso las estructuras sociales. Y por tanto no podemos caer en esa torpeza marxista. No olvidemos nunca a Ludovico Silva, cuando decía aquello de que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces, esa interpretación torpe marxista, lineal, ¿no? De que la economía determina todo, que eso es más propio del marxismo-leninismo, que fue un invento soviético y que le quitó mucha riqueza a la pluralidad de pensamiento que hay dentro del propio marxismo, ¿no? Y en ese sentido vino Gramsci a decirnos, no, no, cuidado, que también lo cultural influye,
porque si solamente quiero entender lo económico, no entiendo por qué, por ejemplo, los campesinos del sur de Italia me están votando a la derecha, ¿no? No se explicaba y por eso es muy importante recuperar esa parte cultural, qué duda cabe, ¿no? Decía, por tanto, ya digo que yo sigo pensando que, aunque por supuesto que lo cultural influye en lo demás, creo que la contradicción principal de nuestras sociedades sigue siendo la contradicción de clase. Y eso no significa que todas las demás crisis que hay en nuestra sociedad vengan de una manera lineal de las contradicciones de clase, pero que si no entendemos la crisis del sistema capitalista, olvidémonos, no vamos a poder explicar el resto de los problemas, insisto, sin que eso signifique ningún tipo de explicación lineal de todo lo demás. Hay una frase que decía Adorno en el mayo del 68 a sus alumnos que le rodearon diciendo, ¿y el capitalismo? ¿Y el capitalismo? Y él les dijo, no piensen que todos sus problemas de pareja son culpa del sistema capitalista, ¿no? Es decir, que hay elementos más en la vida humana que no tienen no pueden extraerse solamente del sistema capitalista. El tema de la policrisis tiene una raíz estructural, ya digo, que es el funcionamiento del sistema capitalista. También hay unos actores, hay una agencia, que es algo que para nosotros también es importante como politólogos, y tiene también, y esto es algo que hemos tardado mucho tiempo en incorporar a nuestros análisis, tiene también un Zeitgeist, tiene un espíritu de época, tiene una construcción, una lectura, un contexto intelectual, un sentido común, que nos diría Gramsci. Por tanto, en nuestro análisis de la policrisis tenemos que hacer un análisis estructural de las condiciones estructurales, tenemos que analizar también, por supuesto, los actores y tenemos que analizar la conciencia. Esto invito a mis colegas politólogos y politólogas que se miren los últimos dos capítulos del Príncipe de Maquiavelo, porque ahí va a plantear el río que se desborda, a lo que él llama fortuna, que son las estructuras. Va a plantear que el príncipe virtuoso es el que manda a construir un dique para que eso no tenga efectos devastadores, es decir, la agencia, pero luego plantea también, lo dice en el capítulo 6 y también en el capítulo último, en el 26, dice que Ciro nunca hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés nunca hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Es decir, que el elemento de conciencia tenemos que incorporarlo a nuestros análisis. Lo hace Bob Jessop en sus últimos análisis del Estado, donde él va a plantear que para explicar el Estado tenemos que pensar también la idea que tiene cada sociedad de Estado. A veces cometemos el error radical de leer El Príncipe de Maquiavelo de 1513 y leemos la palabra Estado y pensamos en los estados actuales, que es una tontería. Ahí estamos ignorando a Wittgenstein, a Skinner, a Kosellek, a todos los teóricos que nos dicen que las palabras permanecen pero los conceptos cambian. Y que cuando Maquiavelo está utilizando estato, no podemos pensar en nuestros estados actuales. Igual que cuando Marx hablaba de dictadura del proletariado, no podemos pensar en Hitler o en Pinochet, porque él hablaba de la dictadura, que era un concepto positivo en su época. Era cuando en un momento de peligro encargabas a alguien como un fideicomiso que cuidase del conjunto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con con las palabras. Ya digo, Maquiavelo nos ayuda a entender por qué el subcomandante Marcos, cuando decide incidir en las comunidades indígenas del sur de México, se va a vivir con ellos, a diferencia del Che Guevara, que había condiciones estructurales terribles en Bolivia. Él era un príncipe virtuoso con capacidad militar y con un enorme carisma, pero faltaba la conciencia de los indígenas de que nadie fuera a ayudarles. Y terminó con el pecho lleno de balas en una escuelita de la higuera, mientras que el subcomandante hizo una lectura aprendiendo de este hecho luctuoso y se va a vivir 10 años con los indígenas en Chiapas para compartir con ellos 10 años después el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y por tanto, en nuestro análisis de la policrisis tenemos que utilizar, ya digo, el análisis concreto de las estructuras, tenemos que ver qué hacen los agentes y tenemos que ver qué ocurre con la conciencia. ¿Por qué sirve esto? Bueno, pues porque con este tipo de análisis tenemos que estudiar economía política, los politólogos tenemos que estudiar todo, no podemos enajenarnos de ningún tipo de conocimiento, necesitamos conocer las estructuras, necesitamos conocer las instituciones donde operamos
necesitamos conocer los liderazgos y vamos a preguntarnos cómo es posible que en Estados Unidos para ser presidente tengas que ser millonario. Y por tanto estamos quebrando una de las cosas que explicamos con Hannah Pitkin de la representación, que es que el que te representa defiende tus intereses porque pertenece a tu propio sector. Y no es verdad. Un millonario para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y para ser candidato cada vez más en cualquiera de nuestros países, o tienes una estructura millonaria que financie las campañas electorales o no puedes presentarte. Y por tanto, atender a los liderazgos nos lleva, como politólogos, a callejones sin salida, porque no es verdad que cualquiera se pueda presentar. Por tanto, no es verdad que todos tengamos, salvo formalmente, el sufragio pasivo, es decir, la posibilidad de presentarnos a las elecciones, ¿no? Claro, luego aparecen los partidos. Ahí en el libro dedico un capítulo entero a un libro que tradujimos y que le hice el estudio introductorio al libro de Katzimair sobre la cartelización de los partidos políticos, que sigo pensando que es el libro más brillante que se ha escrito sobre partidos políticos. Y como Peter Mayer, antes de morir, pues él se daba cuenta de que había habido un vaciamiento democrático radical y que uno de los grandes responsables de ese vaciamiento pues eran los partidos políticos, ¿no? Y que tenemos que analizarlos porque si no, no vamos a entender por qué la gente está tan lejos de los partidos políticos, la gente no va a entender por qué han surgido nuevos partidos políticos, como Morena, como Podemos, y la gente no va a entender por qué incluso esos nuevos partidos pueden sucumbir, cómo las estructuras, cómo las inercias estatales donde operan los partidos políticos pueden devorarte si no tienes vacunas. Morena ha puesto más vacunas que las que puso Podemos. Podemos es prácticamente ha desaparecido, pese a ser un partido que tenía más del 20% de intención de voto, mientras que Morena, bueno, pues fue capaz de mantener esa parte movimentista que llevó a que Claudia Sheinbaum ganase con más de 30 puntos respecto a Xochitl Gálvez en las últimas elecciones. ¿De acuerdo? Y lo último, que no me puedo detener porque si no me como todo el tiempo, es el sentido común neoliberal. ¿De dónde viene el sentido común neoliberal? ¿Cómo lo construimos? Y ahí en el libro planteo que hay, primero, desde la crisis del modelo keynesiano, en el año 73, con la guerra del Yom Kippur, que es cuando asestan un golpe brutal contra el Chile de Allende, para que no haya ninguna salida a la crisis del modelo keynesiano por la izquierda, sino que solamente haya salidas por la derecha. Dan un golpe de Estado contra Salvador Allende, que hablaba de un socialismo de rostro humano, ya no era el socialismo soviético, sino que era un socialismo democrático, y Kissinger y Nixon dicen esto es lo más peligroso que nos puede pasar. Y por tanto la CIA da un golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Y a quién llaman? A los Chicago Boys, es decir, a los economistas chilenos que habían estado estudiando con Milton Friedman, al que por cierto le van a dar el premio Nobel de Economía, algo que no existe, le van a dar el premio de la Academia Sueca, no, perdón, el premio del Banco Central Sueco en honor a Alfred Nobel, que es a lo que llamamos Premio Nobel de Economía, porque nunca fueron instaurados por Alfred Nobel, sino que son premios inventados por la Academia Sueca para frenar la influencia de los políticos de izquierda en Suecia. ¿Y a quién le dan en el año 74 el premio Nobel, ese que llamamos premio Nobel? A Hayek, a Friedrich Hayek, que es el maestro de Milton Friedman. ¿Y a quién se lo dan en el año 76, cuando el golpe en Argentina? Al propio Milton Friedman, ¿no? Por tanto, ya digo, el año 73 es el año de la crisis, se termina Bretton Woods, se termina el capitalismo organizado, se abren las fronteras, comienza lo que llamamos la globalización neoliberal, comienza el modelo neoliberal. Hay un, en ese momento también es muy importante, lo cuento en el libro, cómo, sobre todo a partir del mayo del 68 y cuando los negros llegan a la universidad, hay una escena que les pone los pelos de punta, que son negros con armas, defendiendo su derecho a estudiar, y tienen que ir armados para que no los maten, y eso genera una revuelta enorme en los think tanks, en algunos grandes empresarios que deciden inyectarle cantidades ingentes de dinero a lo que luego va a ser pues, Sarah Palin, Ronald Reagan, el Tea Party, el Ku Klux Klan, es decir, todos esos elementos racistas que van a generar el Make America Great Again, que es pues, las élites de alguna manera vengándose por el New Deal. No vamos a entender una buena parte del funcionamiento de los Estados Unidos si no entendemos que para ellos la bestia negra, y nunca mejor dicho, era el New Deal que permitió
una redistribución de la renta que tuvo encima en los años 60 con el movimiento de derechos civiles el pretender que los negros tenían los mismos derechos que los blancos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, ya digo, toda esa, toda esa, toda esa venganza. El tercer paso otro modelo, solamente lo menciono, del modelo neoliberal es la crisis de 2008 con Lehman Brothers. En ese momento, los neoliberales que habían dicho que iban a solventar los problemas que no solventaba el modelo neoliberal, fracasan. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que hay un momento también de parteaguas, hay un momento de crisis, donde el modelo neoliberal reconoce que se ha equivocado, lo hicieron Sarkozy, lo hizo Angela Merkel, diciendo que había que ir a un capitalismo de rostro humano, y había otros que dijeron, no, hay que radicalizar. Y históricamente ha ocurrido que el capitalismo en crisis, el capital es miedoso, ante el miedo de que emergieran fuerzas de izquierdas, deciden apoyar el plan B, igual que en los años 30 o 20 o 30, en los 20 en Italia, en los 30 en Alemania, fueron los grandes empresarios y banqueros quienes apoyaron a Mussolini después de la marcha de las antorchas el 23 en Italia y en el 33 en Alemania apoyando que Hindenburg nombrase con la presión de von Papen a Hitler como canciller, ¿no? Entonces, ahí es donde va a haber ese plan B del sistema capitalista y ahí es donde van a aparecer los Trump, los Milley, los Kast, los Abascal. Ahí es donde se van a sentar las bases de eso que llama la politóloga Wendy Brown el modelo nihilista del neoliberalismo, que pues es un neoliberalismo con esteroides. Es un neoliberalismo ya exagerado y encima con violencia, ¿no? Que va a llevarnos, bueno, pues al momento actual, donde el gran discurso neoliberal que expresan Trump, Milley, Kast, Modi en India, en su momento Duterte en Filipinas, bueno, pues la derecha española que se está corriendo hacia la extrema derecha, Giorgia Meloni en Italia, Orbán en Hungría, Putin en Rusia, todos esos, todas estas expresiones de la extrema derecha, bueno, pues están renunciando a la propia democracia, a la propia democracia. Es decir, la gran expresión en los últimos 20 años, que era un mundo basado en reglas, que era la gran expresión de Naciones Unidas, también de la OTAN o de los Estados Unidos en su pelea contra China, de repente se quiebra. Y se quiebra pues asaltando Noboa, la embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente Glass, cuando bombardea Trump tres centrales nucleares en Irán, cuando Netanyahu arrasa con todo un país, como es Gaza, y no pasa absolutamente nada, cuando hay un genocidio en marcha en Yemen, cuando en nombre de la supuesta lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha tenido un brazo militarizado al servicio de su geopolítica en el narcotráfico, ¿no? Y que desestabiliza igualmente países. Bueno, pues ya digo, tenemos un momento en donde tanto el orden internacional como la democracia nacional están en absoluto cuestionamiento. ¿Me quedan 10 minutos, Luis Miguel? ¿O termino? Sí, no, perfecto. Podemos usar esos 10 Vale, minutos. pues en el momento actual hay una serie de retos que los menciono. El calentamiento global, con urgencias devastadoras. Yo creo que el calentamiento global, que está muy vinculado a un modelo de desarrollo, creo que va a ser la variable independiente. Estoy convencido de que va a generar cambios antropológicos, porque si cosas que ahora son esporádicas, pero muy devastadoras, en España hemos tenido una dana con 230 muertos, ¿no? Una lluvia torrencial que de repente es que es imparable, ¿no? Y yo creo que este tipo de sucesos lo vamos a ver repetido, ¿no? Se están derritiendo los casquetes polares, va a subir el nivel del mar, se están acidificando los mares, se están cambiando las corrientes marítimas, es decir, el escenario que nos cuentan los que saben de estas cosas es terrible, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la única solución que tiene que ver con el decrecimiento
no estamos preparados culturalmente para asumirla. Y por tanto es más fácil que haya salidas ecofascistas, es decir, que haya países que, como ha planteado en su momento con un rapto de sinceridad Laura Richardson, la que era la responsable del Comando Sur, diciendo que es que las riquezas de América Latina nos hacen falta a Estados Unidos para mantener nuestro modo de vida americano. Y por tanto, pues vamos a dar golpes de Estado para conseguir el litio, como dijo Elon Musk, vamos a dar golpes de Estado para conseguir el petróleo, como dijo de Venezuela, como dijo Donald Trump, o vamos a hacer lo que sea para salvaguardar nuestro control del Amazonas porque necesitamos su biodiversidad y crecientemente el agua. El calentamiento global es uno de los grandes retos del mundo. El otro es el desarrollo tecnológico con la inteligencia artificial, que creo que también va a generar cambios antropológicos. Se está planteando de que en apenas 4 años van a desaparecer el 50% de los empleos. En tercer lugar, hay una rearticulación geopolítica del mundo y hay una crisis de gobernanza mundial muy evidente. Hay una crisis económica cuya expresión más evidente es el crecimiento de las desigualdades. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas desigualdades como ahora. Y ya no es solamente, ¿no?, que el 10% de la humanidad tenga el 60% de la riqueza del mundo, ¿no?, sino que en los últimos años la apropiación por parte de ese 10% de la riqueza que se crea es descomunal, ¿no? Entonces se apropian prácticamente toda la riqueza que se crea, de manera que los pobres cada vez son más y más pobres, ¿no? En un mundo donde además la conciencia de esa pobreza va creciendo. Y esto es importante porque es un matiz que tiene que ver con lo que decía antes de la importancia de atender a las cuestiones cognitivas. No hay ni ni por asomo, conciencia de las enormes desigualdades que hay. Hay encuestas donde preguntan a los estadounidenses, ¿creen ustedes que hay desigualdades? Y te dicen que sí, por supuesto. Y ya basta con que ellos sepan que hay esas desigualdades para que haya un enfado social. Lo que no tienen ni idea es las desigualdades que hay, porque creen que son infinitamente, creen que son menos de un tercio de lo que realmente son. Es decir, que si la gente supiera realmente los ricos que son los ricos y los pobres que son los pobres, seguramente la desobediencia crecería en todas nuestras naciones, en todos nuestros países. Decía que hay también una crisis, por tanto, vinculada a las desigualdades, hay un agotamiento de los recursos naturales y, como venía contando antes, hay una pérdida de confianza en la democracia. Es decir, va creciendo en muchos lugares. En España tenemos una preocupación porque la gente joven está planteando como opción electoral a la extrema derecha. Y sin haber conocido y sin saber lo que significa, les gusta Franco. Sin saber que Franco no les dejaría, por ejemplo, hacer cosas que hacen con bastante frecuencia, como es tener sexo en casa de sus padres, tener sexo prematrimonial, consumir drogas, viajar, leer lo que quieran, ver lo que quieran, sino que tienen una ensoñación de Franco que, en donde de alguna manera, como diría Laclau, se convierte en un significante vacío que es de extrema derecha porque era un dictador, pero que ellos lo consumen de una manera muy particular. Ocurre también con la religión. Digamos que todos los significantes vacíos se convierten en significantes prêt-à-porter, como cuando tú vas a una tienda, te pruebas una chaqueta o te pruebas una franela, te gusta y te la llevas, ¿no? Y no hace falta que te la hagan a medida porque ya te la haces tú a medida, a ti mismo, a ti misma. Y por tanto, ahora hay toda una discusión bastante hueca sobre si Rosalía ha recubierto la fe, ha descubierto la fe, ¿no?, con su nuevo disco. ¿Y qué ocurre detrás? Pues lo que hay es verdad, hay vacíos existenciales. Más de un 30% de los jóvenes en Europa tienen en algún momento, ¿cómo se dice?, episodios de depresión, ¿no? Porque se dan cuenta de que viven en un mundo sin certezas, lleno de nubes negras en el horizonte, sin perspectiva ninguna de estabilidad, muy exigidos, ¿no?, por las redes sociales, con mucha comparación y no tienen a dónde aferrarse, no tienen a dónde agarrarse, pero claro, te agarras a una fe que es una religión sin religiosidad, que es lo que explica también, por ejemplo, no sé, que los evangelistas neopentecostales, que tienen un discurso muy exigente en términos de doctrina,
apoyen a Donald Trump, un tipo que consume prostitución, que es un ladrón, que es un delincuente condenado por la propia justicia y sin embargo le entregan su confianza. Esa contradicción pues es como la Virgen de los Sicarios en Medellín, donde puedes ir a pedirle que te dirija la mano para asesinar a alguien, ¿no? O sea, y el ecumenismo, esa idea religiosa de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el hilo de oro de todas las religiones del libro, desaparece, ¿no? Bueno, yo digo, para ir terminando, todos estos elementos que he planteado, el calentamiento global, tiene una salida conservadora, que todos sabríamos lo que pasaría en el Amazonas si entrasen, no sé, las Big Four, las grandes empresas del planeta, cuánto duraría. O el planteamiento de Donald Trump, drill, baby, drill, ¿no? Taladra, cariño, taladra, ¿no? Por tanto, hay una salida por la derecha, pero que implicaría, pues seguramente que no habría planeta. Ya no para nuestros nietos, seguramente para nuestros hijos. El tema de la brecha tecnológica ya sabemos cómo lo está resolviendo igualmente Estados Unidos, ¿no? Entregándole a Palantir, que es una empresa dirigida por un nazi, y esto no es retórica, por un tipo que cree en el supremacismo blanco, masculino y norteamericano y de los ricos sobre los pobres, los latinos, los negros, las mujeres, y lo cree así. Y que por tanto plantean que la democracia ya no tiene lugar en Estados Unidos y son los principales asesores de Donald Trump. No son gente que está hablando de Curtis Jarvin, están hablando de tecnomonarquía en Estados Unidos y por eso ese levantamiento popular diciendo no queremos reyes. Hay una salida del desarrollo tecnológico que va a hacer que 5 personas controlen prácticamente todo el desarrollo tecnológico del planeta y que por tanto no tengan enfrente, por primera vez en la historia, sindicatos que frenen ese desarrollo tecnológico en la medida en que vaya contra los intereses de las mayorías o los intereses de los trabajadores. Eso no existe. Hay cambios geopolíticos donde Occidente no es relevante, que forma parte también de lo que estamos viendo en muchos lugares del planeta. El tema de las desigualdades se está reventando. Yo estoy convencido de que Estados Unidos puede terminar desembocando en una guerra civil, ¿no? Porque los niveles de pobreza y los niveles de agresividad donde gobiernan los demócratas contra los sin techo está creciendo mucho, ¿no? Y está llevando a la gente a callejones sin salida. Y los callejones sin salida pues suelen desembocar en respuestas violentas. Y por último, el vaciamiento democrático implica que si ya la democracia no es el sistema de resolución de conflictos, pues no vamos a ningún lado. Quiero terminar planteando que llamar a un plan B como Donald Trump eh, pues genera enormes desafíos para nosotros como politólogos y politólogas, pero también para el planeta, ¿no? Porque Donald Trump quiere regresar a una suerte al pasado. Ya decía Marx que el campesino que quisiera regresar al pasado se convertiría en una estatua de sal, como le ocurrió a la mujer de Lot en la Biblia cuando Dios acabó con Sodoma y Gomorra, dos ciudades que seguramente tenían su interés para un fin de semana. Claro, querer regresar al pasado no va a ningún lado. En cambio, es el plan de Donald Trump. A través de, lo menciono simplemente y con esto termino, quiere controlar las rutas marítimas, que es donde discurre el 80% del comercio mundial, y tiene en los puertos sus atractores con un gran conflicto con China. Quiere controlar el comercio mundial, donde una vez más tiene una gran competencia con China. Quiere controlar los recursos energéticos. Ahí le aparece el conflicto con Venezuela y también el enfado con Colombia, que no le deja operar con tranquilidad en Venezuela. Quiere recuperar el control tecnológico. Recordemos la crisis que hubo cuando DeepSeek apareció después de que ChatGPT parece que nos quería vender y estábamos todos diciendo, ¿compramos o no compramos ChatGPT? Y aparece DeepSeek ofreciendo gratis una inteligencia artificial más poderosa que la que estaban ofreciendo la gente de OpenAI. Tomen ustedes nota de que hace un par de meses el ejército norteamericano ha nombrado tenientes coroneles a 4 CEOs de Palantir, de Meta y de OpenAI. Es decir, a 4 responsables de inteligencia artificial los ha hecho tenientes coroneles del ejército, para que veamos cómo está habiendo una mutación en el Estado, donde ya no es que haya puertas giratorias, donde quien termina de trabajar en el
en el Estado se va a trabajar una empresa, sino que son las propias empresas los que se están colocando ahora mismo en la administración norteamericana a los grandes responsables. Es decir, Palantir, Meta, Microsoft, están colocando directamente a los gestores de todo este tipo de asuntos. Donald Trump quiere controlar que el dólar siga siendo la moneda de reserva nacional, algo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los grandes acuerdos de Bretton Woods, que fue lo que determinó que los soviéticos se salieran del acuerdo de Bretton Woods y que tomó White, que era el secretario del Tesoro norteamericano, frente a las recomendaciones en ese año 45 de Keynes. Hay un intento de controlar el sistema financiero internacional, por eso echan del sistema SWIFT a, a los rusos, por ejemplo, o a los chinos. A los chinos no, pero a los rusos sí, pero es una de las amenazas constantes, ¿no?, de que exista. O también es el control por parte de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional, del CIADI. Hay un intento de controlar las armas y, por tanto, el curso de las guerras, ya de, como decía antes, el genocidio en Gaza, el asedio a Venezuela, que estén volando con misiles, haciendo asesinatos extrajudiciales, ¿no?, a gente que va en lanchitas, sean delincuentes o no. Bueno, pues genera también cuál es nuestra respuesta. Nosotros, como politólogos que explicamos los derechos humanos y que tenemos como corazón central de nuestras explicaciones como politólogos elementos que son axiológicos, que no hay que demostrar porque es el comienzo de nuestro análisis, que es el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la vida humana. Claro, tenemos que explicar a nuestros alumnos que Estados Unidos está asesinando extrajudicialmente a seres humanos. Ahora mismo, mientras que estamos hablando, en el Tribunal Penal Internacional están juzgando a Duterte, el antiguo presidente de Filipinas, por asesinatos extrajudiciales. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump? Y por tanto, se nos dinamita cualquier cosa que expliquemos a nuestros alumnos en la medida en que nuestros gobiernos no rompen con un gobierno de un tipo que está asesinando extrajudicialmente a seres humanos, ¿no? Hay un intento de control de la diplomacia global con presiones muy fuertes para conseguir determinados votos y que ya no le está saliendo en Naciones Unidas, pierde las votaciones y se queda en solitario el embajador de Estados Unidos. Y por último, hay un intento incluso de control de la hegemonía, porque Estados Unidos ha tenido la hegemonía cultural. Les pareció que le ha pasado con la música. Recuerdan ustedes cómo hubo una protesta porque Bad Bunny, que es norteamericano, iba a cantar en el intermedio de la gran liga de béisbol, ¿no? Y como no les bastaba con que fuera puertorriqueño, ¿no? Les parece que esa hegemonía cultural que tienen los latinos en la música era intolerable, y también con el Papa Francisco. En la sustitución, en el nombramiento de León XIV, hubo presiones brutales hasta el punto de que amenazaron con que iba a haber un cisma, iban a romper la Iglesia norteamericana con la Iglesia del Vaticano si volvía a salir un papa como Francisco. La conclusión final de todo esto que he querido contarles y que está en el libro, ya digo, es que en todos estos cambios hay un intento de lo viejo de mantenerse, pero que ya no puede, porque lo nuevo está emergiendo, pero tampoco termina de emerger. Y es verdad que todo este intento de los Estados Unidos, de estos controles para recuperar geopolíticamente un mundo que ya no existe como tal, bueno, pues nos interroga a nosotros como politólogos, no solamente por el ámbito internacional, sino también cómo está operando. Algo que insisto muchísimo en el libro, que es un trabajo de 1950 de Aimé Césaire, que se llama Sobre el colonialismo, donde decía que todo lo que los alemanes hicieron en Namibia a los negros por negros, luego lo hicieron en Alemania a otros alemanes por judíos, por comunistas, por gitanos, por anarquistas, por socialistas. Y por tanto, una de las conclusiones del libro es que todo lo que estamos permitiendo que se haga fuera, lo vamos a terminar viendo en nuestros países. Y regreso al comienzo de la charla. Decía que empezaba con la confusión de la época. Hoy tenemos en Europa nazis sionistas. Nazis sionistas, que es como un oxímoron, una contradicción. ¿Por qué? Porque la derecha y la extrema derecha apoya a Netanyahu porque le gustaría poder hacer en nuestros países lo que Netanyahu ha hecho con los palestinos. Y por tanto, todos estos conflictos que he señalado, que
que es un conflicto que expresa Estados Unidos y Donald Trump, pero que podríamos repasarlo país a país, pues tiene siempre oposiciones. Todos nuestros países están divididos al 50% entre gente que vota demócrata y gente que vota derecha y extrema derecha. Y hay una parte no pequeña de esa gente que vota derecha y extrema derecha que le gustaría solventar con violencia. Hemos visto gente que está pidiendo en México, en Venezuela, en Colombia, que invadan los Estados Unidos nuestros países, que los invadan. Que podemos pensar, están locos, pero lo están pidiendo directamente. Lili Tellez, Salinas Pliego, Vicky Dávila. Estamos escuchando expresiones por parte de gente que dices, pero ¿cómo pueden ustedes plantear que el ejército norteamericano entre en sus propios países? Bueno, se está pidiendo, ¿no? Y eso expresa que de alguna manera tienen en la cabeza salidas que ya no son democráticas. Ya no se respeta el resultado electoral en muchos lugares, ¿no? Sino que se intenta invalidar, ¿no? Toda la intervención del Consejo Nacional Electoral en Colombia, pues es una manera, a mí se me escapa cómo puede haber tantas querellas para la fundación de partidos. Hoy he visto que ha habido una nueva demanda para que no se autorice al Partido Progresista. Si dices, oiga, si lo que queremos es que la gente participe políticamente, no que estén en la lucha armada o que estén en otros elementos, queremos que participen en política. En cambio, hay sectores que dicen, no, no, y hacen todo lo posible para que no se autoricen partidos políticos, o para que se prohíban, o para que la gente no pueda votar, o con gerrymandering, o con todo tipo de escaramuzas para invitar a que la ciudadanía no participe en política. Por tanto, son tiempos oscuros. Y por tanto, yo creo que tenemos que ser pesimistas, pero siempre planteo que tenemos que ser pesimistas esperanzados, porque si solamente somos pesimistas ya nos han derrotado. Y luego nos encontramos con que surgen cosas que demuestran que estamos en disputa. Estados Unidos amenaza a los argentinos que si no gana Milei no les va a dar los 40.000 millones y la gente vota Milei. Pero amenaza con lo mismo en Nueva York y ha ganado Zoran Mandani. Y por tanto, vemos que hay lugares donde no les salen ese tipo de cuestiones. Se ha ganado Rosay en Uruguay. Es decir, hay elementos donde, ya digo, emergen, ¿no? Posibilidades de acuerdo en un contexto en donde nunca olvidemos, nunca el presidente de los Estados Unidos ha estado tan solo como ahora. Y al mismo tiempo la CELAC en América Latina hace un comunicado diciendo no queremos guerra en el continente latinoamericano, no queremos submarinos nucleares, no queremos invasiones, no queremos asesinatos. Y yo creo que en esa tensión estamos. Y en esa tensión creo que es muy importante que nosotros como politólogas y como politólogos ayudemos a que la democracia se profundice y no cometamos el error de decenios anteriores donde los politólogos hemos sido contribuyentes netos al callejón sin salida en el cual hemos metido a la democracia. Muchas gracias. Profesor Monedero, muchas gracias. Le agradezco mucho su intervención, su presentación del libro. Quisiera preguntarle cómo le parece que podemos hacer mejor la ronda de preguntas. Si le parece mejor que hacemos una ronda como para que usted pueda como de pronto tratar de responder a varias a la vez o quisiera que Estupendo, fuéramos sí, me parece uno bien. Dale, listo. dale. Entonces les propongo que si alguien tiene alguna pregunta pueda alzar la mano aquí para ir como recolectando una primera ronda de preguntas. Eh, Recuerden que es ahí donde dice reaccionar, se quedan parados un ratico y le dan levantar la mano. Eh, o mientras la gente se anima, yo quisiera terminar como con una pregunta en esta última intervención, como de ese callejón sin salida, pero también como de esta policrisis que puede terminar haciendo que los monstruos aparezcan nuevos o los que estaban dormidos o los que estaban latentes esperando pasar al acecho. Eh, es una pregunta que es un poco, no quiero que se entienda como una pregunta de manual para un antimanual, ¿cierto? Como es el libro de la política para indiferentes, pero hay algo que digamos, me ha cuestionado mucho en estas épocas de esta policrisis que usted denomina, y es que las críticas al liberalismo político y por supuesto al económico y la relación que hay entre las dos nos hace como pensar en una era posliberal. Y en esa era posliberal
aparece, o sea, la crítica a ese liberalismo también lleva a esos callejones sin salida que usted ha nombrado. Por ejemplo, en Estados Unidos, no solamente en la práctica, sino también en discusiones teóricas, aparecen unas posturas de un republicanismo muy conservador o empieza a aparecer un romanticismo, pues, de cuño premoderno muy fuerte que tiene a la cabeza Carl Schmitt, por supuesto, ¿cierto? Eh, y en esto de revitalizar la democracia, es decir, porque claro, hay un peligro también en esta era posliberal y es también de ciertas pérdidas de derechos y libertades eh, que han sido triunfo de las democracias liberales, pero que las democracias liberales también nos han llevado a un escenario como el que usted nos plantea actualmente. Pero quisiera pues preguntarle primero como poco, aunque ha sido poco su presentación, y es, bueno, esos peligros de esos callejones, ¿cierto? ¿Cómo evitarlos? En su libro usted le pone una tarea muy importante a la ciencia política, que es poderle hablar a todos, ¿cierto? Hay un pasaje en su libro donde usted dice a los que salen a trotar escuchando cierta música, a los que están yendo a la universidad, a las que están yendo al trabajo, etcétera, cómo la ciencia política poderle llegar a todo eso y cómo revitalizar la democracia en un punto donde la discusión populismo-democracia creo que se ha planteado mal, porque se ha planteado como asuntos mutuamente excluyentes. Si hay conceptos, digamos, que están en disputa, pareciera ser que hoy el de populismo es uno de ellos, pero yo diría ni siquiera en disputa, sino un concepto profundamente tergiversado en las ciencias sociales contemporáneas, como que la ciencia, como que el populismo fuera la negación de la democracia, y yo creo que tiene un elemento fundamental en términos de revitalización de la democracia. Es decir, que la discusión no es populismo o democracia, sino que la discusión pareciera ser como cuál democracia, una democracia populista o una democracia liberal. Intenté como poner tres ahí en términos de los callejones sin salida, si el populismo puede ser un callejón sin salida o el lugar también que tiene la ciencia política de poderle llegar a todos. Eh, Mm. por aquí hay una pregunta que nos hacen en el chat sobre si considera que los movimientos sociales contemporáneos están logrando romper con esa indiferencia o solo reemplazan por indignación momentánea. Nos saludan pues desde Cali, Colombia. Eh, no sé si haya alguna adicional antes como de cerrar esta ronda. Luis mío, yo no he encontrado la mano. Bueno, entonces hazla ahí de una vez. Sí. Listo. Bueno, no, saludar al profe, muchas gracias por aceptar la invitación, me alegra mucho tenerlo en el pregrado, en esta semana que ha sido tan, pues como de encuentros tan valiosos para los profes, los estudiantes, bueno, seguramente otras personas que también estarán interesadas. Profe, yo quisiera como aprovechar este espacio como para que usted nos ampliara, porque yo, como lo recuerda, lo escuché también en el espacio que tuvo en Marinilla. Y ahí cuando tú nos haces la invitación a recuperar el lenguaje, en ese encuentro decías como, claro, cuando por ejemplo las feministas intentamos recuperar el lenguaje para hablar de las formas de relacionamiento, de las problemáticas que terminan siendo en contextos próximos y lejanos como la misma universidad, aparece una cosa tan difícil como irnos en contra de la familia, ¿cierto? Irnos en contra de eso que tú nombras como lugares de trascendencia, ¿cierto? Entonces, como quisiera que ampliaras un poquito en ese punto, porque creo que será muy importante pues para quienes nos pensamos también esto de lo cultural, el reto también como desde ese lente que tú también observas ahí. Si Gracias, quieren, cerramos aquí esta ronda y ahorita, si nos da el tiempo, abrimos una adicional. seguro. Fíjate, Luis Miguel, yo creo que ahora mismo solamente la izquierda es liberal. Es decir, creo que quienes están defendiendo los gobiernos representativos, hay una parte también en el libro que insisto mucho, con un texto clásico que debo tener por aquí en algún lugar, no sé dónde. Bueno, está por aquí cerca, seguro que está por aquí cerca. Ay, bueno, da igual. Es el libro de Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, ¿no? Un libro esencial. Entonces, vivimos en democracias representativas, no en democracias. Es decir, cuando, por ejemplo, desde México
tanto Obrador como Claudia Sheinbaum plantearon incorporar el sorteo, la rotación de mandatos, la limitación de mandatos, la austeridad republicana. Hay una serie de elementos que pertenecen más a la vieja democracia griega que a los gobiernos representativos que nacen de la Revolución Americana, la inglesa y la francesa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy quien está defendiendo la democracia liberal es la izquierda. Yo veo a Lula, veo a Petro, veo a López Obrador defendiendo el respeto a las reglas, defendiendo la división de poderes, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo pelear contra las fake news, mientras que veo a la derecha utilizando todo lo contrario. Es decir, veo, por ejemplo, en España, bueno, nosotros, y esto puedo hablar en primera persona porque lo hemos vivido, ¿no? Es decir, creamos un partido político y algunos, en mi caso, yo he tenido 21 querellas y no asumí ningún cargo. Y desde hace 12 años fue invariablemente persecución, 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 persecución. Hoy están prácticamente, bueno, ¿qué líder de América Latina no tiene juicios pendientes? Y te invalidan. Porque claro, cuando la democracia ya es representativa y tienes que conseguir liderazgos que unifiquen a millones de personas en el voto, si tú vas contra esa persona, fueron contra López Obrador, fueron contra Petro, fueron contra Correa, fueron contra Evo, fueron contra Néstor Kirchner, fueron contra Cristina Fernández de Kirchner, fueron contra Pablo Iglesias, fueron contra mí, fueron contra cualquier persona que intentó representar algo, van con todo y van disparando flechas, flechas. Y alguna te dará, ¿no? Y te tienen enredado y por tanto el tema del lawfare creo que es uno de los elementos que invalida la democracia liberal. Yo no he visto en ningún lugar, no he visto en ningún lugar que la izquierda haga lawfare a la derecha. En cambio veo constantemente que la derecha hace lawfare con la izquierda en prácticamente todos los países, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender del liberalismo en términos teóricos porque el liberalismo en términos teóricos tiene elementos que son logros civilizatorios. La división de poderes, los pesos y contrapesos, las instancias intermedias. Hay una idea del liberalismo que yo creo que pertenece a la humanidad democrática y es que nadie concentre mucho poder. Esa idea central del liberalismo, que nadie concentre mucho poder, es válida. ¿Qué ocurre? Que ellos nunca la han cumplido. Si el problema del liberalismo es que es una teoría normativa de la realidad, no es una teoría positiva, como decía García Pelayo. Es una teoría normativa y por tanto el liberalismo nos dice cómo deben ser las cosas, no cómo son. Porque Locke, en el segundo tratado, le dice al monarca, es que nos trata usted como esclavos. Es que Locke tenía plantaciones de esclavos. Entonces el tipo ni se le pasa por la cabeza que cuando él se está quejando de que a él lo trata el rey como un esclavo, él tiene esclavos. Y el problema del liberalismo es que nunca ha respetado a los esclavos, a los pobres, a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes. Es decir, que el liberalismo siempre ha tenido anteojeras. Y por tanto hay uno de los elementos que tenemos que defender del liberalismo que no lo van a hacer los que se llaman liberales. Y por eso antes mencionaba de pasada que Adam Smith lo lees hoy y te parece en muchos aspectos un bolchevique. ¿Por qué? Porque Adam Smith nunca permitiría que nadie se enriqueciera empobreciendo a su entorno. Mientras que hoy, si el mercado te lo da, San Pedro te lo bendiga. Y por tanto, hay una concepción liberal que es de esos libertarios, que es que yo tengo derecho a todo. Hay una concepción que es que no está en el liberalismo. El liberalismo tienes derechos porque tienes deberes. Mientras que la concepción actual no existe, ¿no? Y por tanto yo creo que del liberalismo nos interesa la teoría y no tanto la práctica porque no la han cumplido ninguno. Todos tenían esclavos. Jefferson, es famoso, ¿no? Un anuncio que puso en los medios reclamando que buscaran a un cimarrón, a un esclavo que había huido y le ofrecía dinero y latigazos. Es decir, porque nunca veían ahí a seres humanos. Igual que a día de hoy, si leemos a Curtis Jarvin,
o a Peter Thiel, o a Alex Karp, la gente de Palantir, que son, ya digo, los que rodean a Donald Trump. Esta gente considera que la democracia representativa es un error, que no puede valer igual el voto de un rico que el de un pobre, el de un blanco que el de un negro, el de un norteamericano que el de un colombiano. Y por tanto tienen ahí una concepción, ya digo, muy novedosa. Me gusta mucho un librito que está en Fondo de Cultura de Francisco Paniza, que se llama Populismo espejo de la democracia, donde ahí plantean en ese libro, el capítulo ese primero está por ahí, por las redes sociales. En ese capítulo plantea que el populismo es un espejo de la democracia, en la medida en que el populismo es una expresión del no funcionamiento de la democracia liberal. Es decir, que el populismo siempre es, en términos muy claros, expresa un malestar social, casi siempre es un malestar económico, aunque también puede ser político, motivado por una llegada de inmigrantes, motivada por una tensión secesionista de alguna zona rica del país, pero casi siempre ocurren en contextos de crisis económica. Y ese malestar social lo que hace es que hay una mayoría que está descontenta y que traza una línea entre el ellos y el nosotros. Enfrente están los responsables de tu crisis, que siempre son los políticos o las élites, y enfrente está el pueblo al que de alguna manera se considera dotado de cualidades elevadas. Ese pueblo con cualidades elevadas es un pueblo que se articula en virtud de derribar a lo que existe. Y buscan cadenas de equivalencia donde sus malestares, de alguna manera, los intercambian y los entienden, porque todos se diluyen de alguna manera, porque lo importante es derribar a lo que existe. Yo lo que planteo siempre es que el populismo, que fue un debate que tuvimos en España, siempre me pareció un momento destituyente, pero nunca un momento constituyente. Es decir, el momento populista sirve para derribar lo que hay. Porque en España, en el 15M, en las calles, había gente de derechas, gente de izquierdas, falangistas, es decir, cada uno tenía su reclamación y coincidía en ese momento en señalar al rey, señalar a los políticos, a los partidos del bipartidismo. Como momento destituyente valía, pero después a la hora de articular no bastaba esa relación débil de la gente que se identificaba con el liderazgo, en el caso de España con Pablo Iglesias. Y eso es una pelea interna que tuvimos. Porque mi planteamiento era que había que construir partido, un partido-movimiento. Porque si no tienes un partido-movimiento, la única vinculación es entre el líder y las masas, que es a través de los medios de comunicación o de las redes. Y eso no genera deliberación, no genera debate, no encarna en el territorio, no tiene fuerza. De hecho, Podemos desapareció por no tener fuerza territorial, entre otras cosas. Porque no tenía fuerza para resistir los ataques también y resistir los intentos de que se dividiera. Y creo que por eso es muy importante entender que el populismo como tal, bueno, pues es una expresión de que no está funcionando la democracia representativa. Pero yo creo que no vale, también como le dijeron a Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa populismo? Porque puede estar la definición de Cass-Mood, la definición de la Clau, no hay claridad al respecto, ¿no? Pero siempre el populismo se plantea como una relación directa entre el liderazgo y un pueblo en construcción, donde no hay instancias intermedias, no hay partidos, no hay check and balance. A mí eso creo que no me gusta porque creo que no vale. Porque creo que lo importante es cómo se construye la alternativa. Yo recuerdo una manifestación que me acerqué de cuando el COVID-19, de gente que estaba protestando en un barrio rico de Madrid y que estaban protestando porque en realidad protestaban contra el gobierno. Y el COVID era una excusa para protestar. Pero en aquella manifestación había un tipo con una pancarta que decía: el COVID es un invento de los chinos para dominarnos. Al lado había otro con una pancarta que decía: el COVID es un invento de Bill Gates para inocularnos un chip en el cerebro. Al lado había otro que decía: el chip es un invento imperialista de los gringos para controlarnos desde las bases. Entonces, yo decía, como se lean entre ellos las pancartas, se van a matar. Pero es que daba lo mismo. Lo importante es que estaban en contra, ¿no? Y ese estar en contra era lo que les unificaba. Pero claro, con ese estar en contra no armas nada, no construyes nada alternativo.
Porque los grandes retos que antes he señalado, el medioambiental, o se generan consensos o van a desembocar en ecofascismo, como decía. Va a desembocar en gente que va a decir, no, como yo quiero seguir consumiendo carne, tú no vas a consumir carne. Como yo quiero seguir respirando oxígeno, tú no vas a respirar oxígeno. Como yo quiero seguir teniendo agua, tú no vas a tener agua, ¿no? Y por tanto, la conclusión de todo esto es que un populismo de izquierdas, que es lo que alguna vez hemos orientado, un populismo de izquierdas sirve como un momento destituyente, pero para abrir un proceso constituyente. Es decir, yo creo que el populismo de izquierdas es un momento, ya digo, que es necesario para construir un corpus electoral suficiente como para abrir un proceso constituyente profundo, ¿no? Pero como forma de gobierno no vale. No vale porque creo que, volviendo a lo de antes, una de las cosas que tenemos que aprender del liberalismo es que nadie tiene que concentrar nunca demasiado poder. Nadie. Ni un millonario, ni un presidente, nadie tiene que concentrar mucho poder. Y por eso es muy importante que el poder se diluya, ¿no? Como bien nos contaba en su día Aristóteles. Y el populismo no ayuda. El populismo concentra demasiado poder en los liderazgos. Una de las cosas que vemos en América Latina, eso es el último trabajo que sale el mes que viene con Fondo de Cultura, aunque también he apuntado cosas ahí en Política para Indiferentes, es que los líderes son parte del problema y parte de la solución. Es decir, no se podría caminar hacia la democracia sin López Obrador, sin Petro, sin Correa, sin Evo, sin Néstor, sin Cristina, sin Iglesias, pero si no hay una conducción coral de esa dirección, yo creo que los verdaderos problemas no los podemos encarar. Y por eso la conclusión a la que yo llego es que populismo no, ni de derechas ni de izquierdas, sino partidos, movimientos y previamente procesos constituyentes. Y a la pregunta de Jimena, he estado leyendo sobre One Piece. One Piece es el anime este cómic que están enarbolando la generación Z para prenderle fuego al palacio en Nepal, para levantarse en Perú, para protestar en muchos lugares y que lo está intentando la derecha norteamericana para confrontarlo contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Y están diciendo, además lo hacen como de diseño, les dan ya la banderita con la calavera y el sombrero de paja y demás. Claro, ellos no entienden que detrás de los creadores de esto están figuras como el Che Guevara. Es decir, que detrás de esa serie de One Piece hay piratas que lo que buscan es un mundo mejor. O sea, son guerrilleros, ¿no? Y por tanto, es muy difícil que tú los disfraces como están intentando hacer consultoras mexicanas para confrontarlo contra Claudia Sheinbaum. Pero lo van a hacer. En cualquier caso, yo creo que todos estos levantamientos, todos estos movimientos, tienen el mismo problema que los movimientos sociales, que solamente existen cuando hay viento. Y cuando deja de haber viento, deja de haber movimientos sociales. Igual que cuando deja de haber viento, deja de haber olas en el mar. Y por eso creo que están bien como momentos destituyentes, pero si tú no los articulas, eso se disuelve, desaparece, no dura nada. Son fogonazos que desaparecen con la misma intensidad con la que emergen. Por eso, fijaos en la Revolución Rusa, en la Revolución Sandinista, en los procesos de cambio, siempre los procesos transformadores los comienza el pueblo, siempre. Pero encuentran a las organizaciones políticas bien engrasadas. Y por tanto, el Frente Sandinista puede dirigir ese levantamiento, el partido bolchevique puede dirigir la Revolución Rusa, mientras que si no existe esa articulación, es muy fácil que se disuelva. En España, el Partido Comunista había dirigido todo el antifranquismo, pero era una organización muy débil. De hecho, muere Franco y prácticamente desaparece. No tiene la fuerza como para articularse, ¿no? Y por tanto creo que es muy importante pensarlo en esos términos. Y el partido movimiento busca lo mejor de ambos ámbitos. Del partido como estructuras organizadas que tienen que ocupar el aparato del Estado, que tienen que pelear contra las inercias estatales y al mismo tiempo el movimiento que mantiene vivo, fresco
escuchando las demandas sociales y al mismo tiempo generando esa coralidad que creo que es necesaria sin impedir la eficiencia, pero sin convertirlo en un partido clásico. Es el gran reto que tenemos por delante. Y planteaba Zaira al final, claro, el gran reto, claro, es que cuando estamos peleando contra modelos culturales, es que hay una película, Zaira, porque, porque siempre la cultura se nos adelanta, que es el Club de la Lucha. En la película del Club de la Lucha, ¿contra quién pelea el tipo? Pues contra él mismo, ¿no? Es decir, son peleas contra uno mismo. Es decir, estamos en un momento en donde eh, Simone Weil, la pensadora cristiana, una pensadora esotérica, interesante, a mí me carga un poco, ¿no? Pero es una pensadora muy rica, muy fresca, una tipa muy generosa, con una capacidad de alumbrar ámbitos que a uno no se le ocurren. Ella tiene un libro que se llama Echar Raíces, ¿no? Donde, donde ella reflexiona sobre el desarraigo. Si me mandas un correo, yo te lo envío. El PDF. Entonces, el libro no es interesante todo el libro, pero tiene cosas relevantes porque coincide con una idea que yo siempre he pensado cuando he intentado analizar el mal en nuestra sociedad. Y siempre he pensado que el mal está vinculado al desarraigo, que alguien que está arraigado no puede hacer el mal. En cambio, alguien que se desarraiga es como el anillo de Giges que aparece en la República de Platón. Ese anillo donde tú te lo pones, lo giras y te vuelves invisible y puedes meterte en la cama de la reina, robarle las pertenencias de no sé quién. O sea, narra como lo que en ese momento podía ser más apetecible en la Grecia de Platón, ¿no? Entonces, claro, el problema es que si todos tuviéramos ese anillo, nos despedazaríamos todos contra todos y por tanto no habría sociedad, sería una suerte de guerra civil. Y yo creo que es muy importante, ya digo, que reflexionemos el mundo que queremos construir a través de la deliberación. Es decir, tenemos que sentar las bases son un poco ingenuas en el caso de Habermas, pero sí bases donde realmente los seres humanos podamos reescribir el contrato social en el siglo XXI. Por eso estoy radicalmente a favor de procesos constituyentes, porque los procesos constituyentes son escuelas de ciudadanía donde podemos aclarar ese tipo de cuestiones. Es decir, que recientemente en México los diputados y senadores aprobasen una ley con carácter retroactivo, dices, no puede ser. O sea, que es que los políticos mexicanos no saben que las leyes no pueden ser retroactivas. Y son los senadores y los diputados, y no tienen algo que es tan evidente, que no te pueden castigar por algo que no era un delito cuando tú lo hiciste. ¿Cómo se va a aplicar algo de manera retroactiva? Es una locura. Pero si no lo saben los senadores y los diputados, imaginaos el común del pueblo. Por eso planteaban los de los federalistas norteamericanos que cada generación tiene que discutir su constitución. Y te pongo un ejemplo, Zaira, y con eso, si os parece bien, terminamos. Yo les digo a mis alumnos, un... ¿Queréis que tiene que haber un código de circulación? Y todos dicen, sí, sí, tiene que haber códigos de circulación. Algunos dicen, no, no hace falta. Vale, no hace falta. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un accidente? ¿Qué ocurre donde hay un stop y te lo saltas? ¿Quién tiene la culpa? Entonces empiezan a reflexionar y dicen, no, parece que sí. ¿Qué ocurre? ¿Puede conducir a alguien borracho? ¿Puedes ir delante de una escuela a 120 por hora? Es decir, hay una serie de cosas que la gente dice, no, no tiene que haber semáforos. Y la gente dice, es verdad, hace falta un código de circulación, ¿no? Y la siguiente pregunta es, bueno, si todos estamos de acuerdo en que hace falta un código de circulación, ¿por qué nos lo saltamos? ¿Por qué conduces borracho? ¿Por qué aparcas en doble fila? ¿Por qué vas más rápido de lo que debes? ¿Por qué no cuidas tu coche como te marcan las leyes? Y ella aparece otra vez la tensión entre nuestra condición individual y nuestra condición colectiva, entre el depredador que nos acompaña y el solidario que nos guía. Bueno, pues detrás de esto lo que hay es que las instituciones son mejores que los seres humanos individuales. ¿Por qué? Porque las hacemos entre todos y todas, evaluando los intereses de todos y todas en el medio y largo plazo. Por tanto, cuando hacemos instituciones, somos mejores, porque pactamos cosas que son beneficiosas para el conjunto.
la educación pública, la sanidad pública, los impuestos progresivos, la ausencia de violencia. ¿Qué hace falta? Hace falta que lo hablemos. Y por eso tenemos que poner en marcha procesos constituyentes que a la gente le hagan entender estas cosas, que si no, no las entiendes. Los retos que he señalado creo que reclaman revoluciones. Yo creo que no vamos a solventar el problema del cambio climático, los cambios geopolíticos, la incorporación de la mujer como el principal actor político del siglo XXI, la incorporación de los pueblos originarios, la socialización del desarrollo tecnológico. Creo que todos estos elementos reclaman revoluciones, sobre todo en la cabeza, revoluciones culturales. No revoluciones violentas, sino revoluciones culturales. O cambiamos nuestra manera de pensar y de organizarnos, o creo que no hay posibilidad. Creo que vamos a chocar. Y hay gente que va a decir, make America great again, make Colombia great again, make Argentina great again, make France great again, ¿no? Entonces, todos van a hacer grande en este regreso al territorio de sus países y vamos a terminar en guerra. La guerra es un horizonte muy real ahora mismo, muy real en todos nuestros países. Pero también hay gente que dice, en la guerra vamos todos para adelante, ¿no? Y por eso este comunicado de la CELAC, no queremos guerra. Mátense en otros sitios, no nos traigan la guerra, América Latina. Y por eso, fijaos, si hace falta revoluciones, yo terminaría citando a mi maestro Jesús Ibáñez, que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Antes de la Revolución Rusa, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Norteamericana, había un gran debate social. Y por eso creo que, como planteaba Luis Miguel, que yo decía al comienzo, los politólogos tenemos que abrir ese debate, tenemos que abrir esa gran conversación. Tenemos que salir de esta polarización donde la gente solamente quiere tener razón, no dar argumentos. Ojalá fuéramos capaces como politólogos de decir, escúchame los argumentos, contraarguméntame, pero no me mientas, no quieras acabar conmigo, no quieras silenciarme. No quieras establecer reglas donde solamente tú hablas y los demás no hablamos. Vamos a abrir esa gran conversación. Porque creo que si abrimos esa gran conversación, esas revoluciones que necesitamos serán posibles. Listo, profe, y le agradecemos mucho haber compartido con nosotros. Yo prefiero no abrir otra ronda de preguntas porque sé que usted está en una hora muy tarde, ¿cierto? Sobre todo que tengo una reunión en 15 minutos y no se voy a llegar. Está muy bien. Yo creería que cierro pues, además de agradeciéndole como con un asunto que me parece muy importante, y es que aunque pareciera ser que la política llega tarde frente a estos asuntos, la política sigue apareciendo también como la solución, ¿cierto? Siempre. Y que además la política entonces sigue apareciendo también como la solución porque seguimos creyendo en la palabra y en la posibilidad de la conversación y del debate de las ideas. En ese sentido, aprovecho también... Luis Miguel, perdona que te interrumpa. Durante toda la historia, la gente más inteligente hacía política. Y tenemos que recuperar eso, ¿no? Tenemos que recuperar que el ámbito de lo político sea el ámbito de la gente con más conciencia, que tiene la polis en la cabeza, tiene la responsabilidad, ve el futuro, se asienta sobre el pasado. Es decir, ojalá las mentes más preclaras estuvieran pensando con nosotros lo político. Perdón por interrumpir. No, está muy bien. Y precisamente en eso, recordarles que mañana tenemos también una conversación con un colega suyo, Javier Francé, ¿cierto? Que precisamente el título tiene sentido todavía hablar de ética y política en un mundo como este. Entonces creo que va a ser una continuación muy importante de lo que usted nos ha planteado aquí. Además, Francé ha sido un gran estudioso también de Podemos y creo que va a ser muy importante la conversación. Entonces, saludarle de mi parte. Profe, le reitero nuestros agradecimientos y el haber compartido con nosotros este tiempo que sabemos que de su parte es unas horas muy tardes allá en Madrid. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. En directo, nos vemos en directo. Claro que sí, esperamos que no sea la última vez. Lo esperamos. Luego. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias.